La vida queremos dar por Evita capitana y por Perón general Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Las muchachas peronistas por la patria lucharemos, por la patria que queremos, con Evita y con Perón. Viva Perón, gran triunfador. Bandera justicialista, nuestra bandera será para los pueblos del mundo, bandera de amor y paz. Eva Perón, Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. las muchachas peronistas con Evita triunfaremos y con ella brindaremos nuestra vida por Perón. Viva Perón, gran triunfador. Perón y por Evita, la vida queremos dar por Evita capitana y por Perón general Eva Perón. Tu corazón nos acompaña sin cesar. Te prometemos nuestro amor con juramento de lealtad. Somos Mujeres por la Felicidad del Pueblo, feminismo peronista. Reivindicamos el legado de Evita, nuestra jefa espiritual. Escuchanos los miércoles de 18 a 20 horas por YouTube, @mupebona, y los viernes de 18 a 20 horas en la Reconquista Radio Cooperativa en línea. Deja tus mensajes y comentarios al 7722-6082 o al correo mupebona22@gmail.com. Hola, ¿cómo están? Les informamos que desde marzo Radio de la Reconquista cambia su programación. Por lo tanto, nos pueden escuchar los días viernes en el nuevo horario de 15 horas a 17 horas. Así que, bueno, recuerden que los miércoles de 18 a 20 horas estamos en YouTube y desde marzo los viernes de 15 a 17 horas nos escuchan en Radio La Reconquista. Abrazo, compañeras. Hola. Bueno, les quiero traer en este día, después de una semana tan picante y de todas las cuestiones que se están planteando de manos de aquellos demonios que desató la necesidad que tienen de odiar cada vez más y que la quieren meter en Cana Cristina. Pero bueno, yo hoy quiero traerles algo muy importante que todas y todos deberían conocer, de un periodista de investigación como es Carlos Belfrade, sobre el tema del narcotráfico. Así que ya se los paso. Abrazo. Bueno, estamos en comunicación con Carlos Belfrade. Ustedes lo conocen, es diputado por la provincia de Santa Fe y es periodista de investigación. Belfrade, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Julián Guarino lo saluda. Hola Julián, gracias por llamar. No, gracias a usted por el contacto. Bueno, a ver, una primera aproximación. Usted conoce muy bien este tema de lo acontecido en las últimas horas.
En primer lugar, que es lamentable lo que dice la ministra Patricia Bullrich, porque el descubrimiento de esto, como generalmente ocurre, es porque en este caso el capitán del barco denunció que llevaba droga. No tiene nada que ver con organismos de control, ni la prefectura, ni la aduana, ni la unidad de información financiera, que después se hicieron cargo del caso, lo descubrieron. Esto fue simplemente la denuncia de alguien que notó la presencia de un montón de bultos que terminó siendo media tonelada de cocaína, de acuerdo al relato oficial que hace el capitán del buque. Así que acá no hay una especie de agencia estatal que genera una alerta temprana sobre el tránsito de drogas sobre el río Paraná. Esto lo denunció el que llevaba la droga, o por lo menos el capitán del buque donde se llevaba la droga. No hubo aquí un control alerta. Es muy lamentable que diga esto la ministra de Seguridad. Sabíamos que iba a llegar a la zona de San Lorenzo para hacer este circo, este fulbito para la tribuna, pero que realmente no sirve para nada, porque lo que queda claro una vez más, que esto, que es la ruta del Paraná, habilitada durante la dictadura, el 24 de abril de 1978, cuando llega un cargamento de 200 kilos de cocaína disfrazada en 200 kilos de azúcar por un acuerdo entre el terrorismo de Estado de Videla y el terrorismo de Estado de Banzer en aquel momento, con el zar de la cocaína en aquel momento en América del Sur, que era Roberto Suárez Gómez, que además había prometido pagar la deuda externa de Bolivia con la droga, que fue el primer gran distribuidor de cocaína. Sí. Empezó lo que significó la liberación del norte argentino para lo que ellos llamaban los cocaleros, tal como lo declaró un integrante del batallón 601 de inteligencia durante la dictadura, que lo declara en el 2008 en la justicia brasileña. Este hombre se llama Gustavo Bueno, el que declaró eso. Lo interesante es que en medio de esto, volvemos a esto que llaman los paraguayos la hidrovía de la cocaína desde hace 5 años, en donde ellos han calculado que por cada 2 años transitan 46 toneladas de cocaína cada 2 años, es decir, 23 toneladas por año. Y esto tiene que ver con la responsabilidad de las grandes empresas que tienen a su cargo la mayoría de los 79 puertos que nosotros tenemos en las 7 provincias que están atravesadas por el río Paraná. Acá aparece el narcotráfico de verdad, no el que aparece en las villas, no el que se combate también para la tribuna. Es el que manejan las grandes empresas y el que después termina la plata en los bancos y que después genera la sangre derramada, porque los restos de semejante cargamento son los que después se disputan las bandas narcopoliciales barriales en Rosario, en Santa Fe, en Paraná, en Capital Federal, en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, por nombrar las principales. Del Frade, a ver, y ahora le doy paso a Fernanda, que también le quiere preguntar. Sí. Quiero poner el foco por un minuto en esto que usted comentaba. Estamos hablando de puertos que son puertos privados, los que tiene en su recorrido la República Argentina a orillas del río Paraná. ¿Esos puertos tienen algún tipo de control? Eventualmente esto que ha sucedido, gracias a la denuncia de un capitán, uno puede inferir que podría tener lugar de otra manera, con algún tipo de supervisión o control o alguna otra cuestión, o realmente estamos siendo muy ilusos al respecto. No, a mí me parece que ser iluso siempre sirve, porque es lo que debe ser, y tenemos que pelear por defender la vida de nuestras chicas y nuestros chicos, de nuestras hijas y nuestros hijos. Claramente hay que tener la ilusión de que esto se va a corregir, pero lo que es cierto es que el narcotráfico es un negocio multinacional de arriba para abajo y que necesita de nichos corruptos en el Estado y de nichos corruptos en el mundo empresarial grande, porque estamos hablando del 30% del dinero que está en el sistema financiero internacional, regional latinoamericano y nacional. Por lo tanto, esto que es de arriba hacia abajo y en grandes cantidades, claramente tiene controles que no controlan, salvo cuando quieren poner la mano dura hacia abajo, porque en definitiva esta es la excusa que se va a poner. Acuérdense que esta semana comenzó con la visita del comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, que para afianzar la idea de la presencia de fuerzas norteamericanas en el territorio, van a empezar a esgrimir la permanente presencia de este tipo de hallazgos sobre las aguas del Paraná o sobre la frontera con Salta. Va a ser la excusa, primero para meter al ejército en tareas internas, como si fuera una policía nacional, es el esquema de la DEA,
que fue lo que se puso en Colombia, lo que se puso en México, lo que se puso en Brasil, con un resultado desastroso porque se corrompieron los ejércitos y el narcotráfico sigue hasta hoy, y acá van a querer hacer exactamente lo mismo. En este contexto aparece esta alerta que lanza este capitán de buque, rarísima, y que evidentemente está marcando que los controles no controlan y que para hacerlo se necesita esto. Primero, tener la ilusión que se puede cambiar. Ahora, para cambiarlo necesitas un sistema en donde se vaya por los flujos de dinero grandes, por los bancos, nunca vas a ver un allanamiento en un banco, y por lo que significa justamente las rutas grandes de acceso que son históricas, como en este caso el Paraná, hace 47 años, que es la ruta de tránsito y de exportación de las organizaciones de América del Sur. ¿Fer? Hola Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Preguntarle Buenas tardes. principalmente qué es lo que está pasando acá en la Argentina. Se desconoce mucho cuáles serían las eventuales, si es que las hay, bandas narcocriminales que operarían en territorio nacional. Me remito, por ejemplo, en Chile está el Tren de Aragua, en Montevideo, en Uruguay se están haciendo muchas iniciativas de ley de allanamientos nocturnos. En Ecuador están los lobos, los choneros. Se sabe mucho de bandas narcocriminales a lo largo de América del Sur. De acá no se sabe si las hay y si es que las hay, ¿cuáles son? ¿Hay algún estado del arte que se sepa qué está pasando acá en territorio argentino? Sí, acá todo lo que aparece yo te hablo de los casos que llegaron a la justicia federal, sea tanto en la provincia de Santa Fe como en la provincia de Entre Ríos, como en la provincia de Buenos Aires, lo que pudimos por lo menos estudiar nosotros, también los de provincia de Salta. Acá lo que está muy presente, y especialmente sobre el río Paraná, que es el lugar por donde además sale la mayor cantidad de riqueza del pueblo argentino, es el primer comando capital. El primer comando capital es la organización narcoempresarial criminal que surgió en San Pablo en el año 1993 y que se empezó a expandir a distintos lugares de América del Sur, manejando especialmente la exportación grande por el río Paraná hacia distintos lugares del mundo. Para eso necesitan cooptar distintos contactos locales. En este caso, en los últimos años se ha visto que gente que antes trabajaba para la organización narcopolicial de Los Monos en Rosario, o la organización narcopolicial de Alvarado también en Rosario, empezaron a trabajar yendo a distintos lugares de la provincia de Santa Fe, pueblos más chicos pero siempre vinculados al Paraná, lo mismo en Entre Ríos, y se empezaron a contactar con esta organización que, de acuerdo a las especulaciones de la justicia de Paraguay e investigaciones de justicia federal argentina, llegan a decir que es la que más trafica por el río Paraná, pero estamos hablando de un volumen de un 20 a un 30% de ese caudal de 23 toneladas anuales que dijeron los paraguayos que salen por el Paraná. Esa es la principal organización apuntada en este caso específico, y que es ya una organización regional, se metió en la Argentina, en Santa Fe a partir del año 2015, tenemos algunos casos en donde empezaron a tener presencia estos muchachos del primer comando capital que tienen un riguroso sistema disciplinario hacia adentro, muy férreo, donde las venganzas son habituales, y que tiene además como jefe a un hombre que se llama Marcola, que es un hombre muy erudito, muy lector, pero que tiene plena conciencia que lo que está haciendo es una organización empresarial ilegal de alcance latinoamericano. Juan. Carlos, las describís como organizaciones narcopoliciales. Por abajo, sí. Quería profundizar en el rol que considerás que juegan las fuerzas de seguridad en todo esto. Sí, lo que queda claro, por lo menos acá en la provincia de Santa Fe y especialmente en la ciudad de Rosario, las principales organizaciones narco terminan siendo narcopoliciales. La mitad de los integrantes jugados de Los Monos o de la estructura de Esteban Alvarado fueron siempre policías provinciales. Por eso es lo que nosotros decimos que esto anida en los nichos de corrupción desde hace 47 años de los estados nacionales, provinciales, municipales, a través de fuerzas de seguridad, pero también del mundo empresarial, que siempre posa, es una especie de cuestión impoluta, pero efectivamente el manejo de la calle, yo siempre digo que hay una narcosoncera muy evidente. Cuando te dicen, lo habrás escuchado, se habrá repetido muchas veces, esto de Estado ausente. En realidad el Estado está presente, pero el tema es cómo, porque vos tenés un Estado presente de forma virtuosa con una escuela, con un centro de salud, con la obra pública, o el Estado presente de forma corrupta
cuando el patrullero, en lugar de cuidar a los vecinos, termina distribuyendo la droga o termina cuidando a quien vende la droga en cualquier barrio de cualquier gran centro urbano de la Argentina. Ahí tenés el Estado presente, pero de forma corrupta, que no es Estado ausente, es Estado presente de forma corrupta. Carlos, me quedo con una idea que por lo menos, obviamente, la verdad que uno la ha tenido cerca a lo largo de los últimos años, pero me parece importantísima porque esto que ha tenido lugar ha sido incautado en un muelle, en un puerto que es utilizado por la firma Vicentín y donde la firma y que estaba parado y donde la firma Vicentín, y sobre esto te quiero preguntar, tiene, se supone, algún tipo de autoridad sobre ese espacio geográfico, eventualmente ingreso y egreso de esa zona. Una compañía que está en concurso de acreedores, una compañía que está en carácter irregular, muy grande. ¿Cómo lees todo esto? Vicentín siempre tuvo una doble cara y que se conoció de una manera casi dramática hace 6 años, cuando en diciembre del 2019, ¿se acuerdan ustedes?, que declaró aquello del estrés financiero, que en buen romance era la cesación de pago, una deuda que hasta hoy sigue de 1.600 millones de dólares, y en el medio una excelente investigación que en aquel momento hizo el fiscal federal Policita en julio del 2020, en donde determinó que se habían... Eso está en paraísos fiscales de la isla Sheila, perteneciente a Gran Bretaña. A partir de ese momento, lo que quedaba claro que era 90 años de historia de la principal empresa exportadora de la Argentina, de la empresa más grande de la provincia de Santa Fe, de un consorcio de 32 empresas, que usaron lo mejor de su historia a favor de un conjunto de 20 empresarios delincuentes de guante blanco, que no solamente fugaban dinero, no solamente sobrefacturaban importaciones, subfacturaban exportaciones para evadir los controles del Estado, sino que en sus puertos, maneja el puerto de Rosario, nada menos que el mítico puerto de Rosario, también en los últimos 6 años hubo 5 casos de cargamento de cocaína que eran detectados en distintos lugares del mundo, que salieron por Terminal Puerto de Rosario, la ciudad de Rosario, y estos de San Lorenzo, que fueron nombrados en 3 oportunidades más, que fueron los cuales hicieron que Vicentín se metiera en exclusivo negocio de exportadores de cereales. Eso fue un regalo que le hizo la dictadura allá por 1978, cuando le dio un puerto, este puerto del cual estamos hablando, que era de la empresa química Duperial, que estaba allí en la histórica ciudad de San Lorenzo. Claro, lo que yo... claramente... Perdón, sí. Sí, lo que termino dándome cuenta es que necesariamente... como vos decís, no solamente a veces está el Estado, no solamente son grupos ligados al narcotráfico, a veces hay también allí la intromisión de algunos sectores corporativos que nada tienen que ver con esto, pero que en rigor sí tienen que ver y que de alguna manera uno también tiene que aprender a evaluarlo de esa forma. Carlos, muchísimas gracias por este contacto con nosotros. Fue un privilegio, muchísimas gracias por el llamado. Un abrazo grande. Que dejé entre rondas bajo el naranjal. Qué guainita tan feliz, qué prolijo el delantal y esas trenzas sin atar. En la esquina del almacén de Don Braulio, donde aún me recuerdo niña regresar. Puñadito de monedas, que mi madre no me vea escapada una vez más. Voy siguiendo un camaleón salpicado con estrellas que por el remanso va, tarareando recortado un chamame que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo, se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas, solo a verme regresar. Río Paraná.
siesta, decía mi madre, cuidado, que ahí anda un duende chiquito trepado por los naranjos. El pueblo tenía murmullos de grillos, ramas y pájaros. Nunca pude resistirme al sortilegio de andarlo. A esa hora exactamente, el corazón apurado, los pies ligeros, descalzos, buscando urgentes las sombras de los oblicuos tejados. Por el río volveré al azul jacaranda, cuya copa no alcancé jamás. Que perdone doña Clara, pero aún me quedan ganas de robar su naranja. Voy siguiendo un camalote salpicado con estrellas que por el remanso va, tarareando entre cortados chamame que me enseñaron de guainita por allá. Mientras voy hacia el recuerdo se ha dormido en mi canoa una luna de cristal. Todo el cielo de la tarde se ha quedado en las orillas, solo vernos regresar. Río Paraná, Río Paraná. Hola, ¿cómo están? Les habla Marcelina Scutis y participo en Mujeres por la Felicidad del Pueblo. Esta semana vamos a recordar los fusilamientos en José León Suárez, Día de la Resistencia. Entre recuerdos y homenajes en un nuevo aniversario de los fusilamientos de José León Suárez, porque se cumplen 69 años del asesinato de los militantes que intentaron reponer a Perón en la presidencia. Fueron acribillados en los basurales de José León Suárez por la dictadura de Aramburu. Los mensajes para mantener su legado. Como cada 9 de junio, distintas agrupaciones y espacios llevan adelante homenajes para recordar a los militantes fusilados por el gobierno de facto de la autodenominada Revolución Libertadora, para nosotros fusiladora. Fue en 1956, bajo la dictadura encabezada por Pedro Eugenio Aramburu, cuando buscaron aplacar la resistencia peronista a sangre y fuego. Para recordarlos se llevaron a cabo distintos homenajes en la sede del Partido Justicialista en Capital Federal. Hubo un acto y la consigna no han vencido, en la que conmemorarán el Día de la Resistencia. En San Martín, localidad donde se perpetraron los asesinatos, también se hicieron actividades. O sea que está muy recordado este momento tan trágico ocurrido. El 9 de junio de 1956, un grupo de militantes de la resistencia peronista que se alzaron contra la dictadura fueron fusilados en José León Suárez. Julio Troxler sobrevivió y contó la historia para denunciar la masacre. Su testimonio quedó registrado en el documental La Hora de los Hornos, de Pino Solanas, que se encuentra en el archivo audiovisual de Avellaneda. También les queríamos contar que Juan Carlos Libraga logró salir con vida de uno de los crímenes perpetrados por la dictadura del 56 contra militantes peronistas que inspiró la investigación periodística de Rodolfo Walsh, plasmada en el libro Operación Masacre. Libraga integraba un grupo de civiles que adhería a un levantamiento encabezado por el general Juan José Valle, leal a Perón y también ejecutado. Ese grupo fue secuestrado en una casa de la localidad de Florida, donde estaban reunidos para participar del levantamiento contra la dictadura. Los activistas, la mayoría de ellos peronistas, fueron Carlos Lizazo, Nicolás Carranza, Francisco Garibotti, Vicente Rodríguez,
Mario Brión, Horacio Diquiano, Norberto Gavino, Rogelio Díaz, Juan Carlos Libraga, Miguel Ángel Yunta. A ellos se sumaron luego Julio Troxler y Reinaldo Benavides. Todos fueron llevados a los basurales de José León Suárez en el partido de San Martín. Algunos lograron escapar corriendo, pero otros fueron fusilados. Libraga sobrevivió pese a las graves heridas recibidas. Los asesinados fueron Brión, Carranza, Garibotti, Lizazo y Rodríguez. Estos compañeros presentes ahora y siempre. Y recordamos que lamentablemente siempre la sangre es de nuestra parte. Así que tenemos que cuidar a nuestros compañeros, compañeras y seguir resistiendo. Ahora estamos en un momento complejo y bueno, vamos a ver cómo seguimos uniéndonos para seguir cuidando a Cristina y a todos los demás compañeras y compañeros que estamos a favor del pueblo de la nación argentina. Abrazo, compañeras.
Y podríamos decir que estamos asistiendo en tiempo real, no desde hoy, por supuesto, tal vez desde hace unas cuantas décadas, a la construcción de un poderoso liderazgo femenino, que si nosotros lo miramos en la historia solamente podríamos plantearnos como la consecución del legado de Evita, sin desconocer, por supuesto, que Estela Martínez de Perón le puso el cuerpo y aceptó hacer la seguidilla del gobierno de Perón en el momento en que éste aspirara y llegara a la cercanía de Jesús, sin lugar a dudas. Pero bueno, Cristina, en una situación semejante de vicepresidenta, asume la presidencia de la Nación y luego es confirmada en forma directa por las urnas 2 veces más en periodos institucionales. En este momento, justamente debido a la trascendencia que ha tenido su mandato, es que todo el cuerpo antinacional, diríamos algo más, antipopular de América, pone su centro aquí. La construcción de ese centro antipopular, por supuesto, en la Argentina la hizo Macri. Y es muy claro que Cristina lo está sosteniendo públicamente de una forma que no lo había hecho antes y que tal vez hubiera sido necesario porque cargó sobre sí demasiado, diríamos, voluntad de generación de buena perspectiva. Mauricio Macri es la Dangreta italiana y opera aquí desde hace mucho tiempo. Su carrera comienza en un club de fútbol. Él se hace nombrar presidente de Boca en una situación en que la institución tiene sus problemas de tipos económicos y a partir de eso salta a la gobernación o intendencia de la ciudad de Buenos Aires y de ahí se postula a presidente. Habría que ver qué es el fútbol en nuestras vidas, ¿verdad? Porque no podemos negar de que este ha sido el gran, digamos, opción que usó Macri para llegar a la presidencia. Y ahí se sostuvo sin tener ningún tipo de problema, dejándonos al sector mafioso que lo circunda, Caputo el mejor, con una deuda increíble, una deuda internacional. Cuando se había logrado pagar la anterior, nos vuelve a endeudar. No debemos dejar de lado estas consideraciones porque tal vez hemos hecho demasiado silencio sobre estos planteos. O sea, nosotros no estamos frente a un episodio, estamos frente a una guerra desatada muy claramente luego del fallecimiento de Néstor Kirchner, al que le hemos ido poniendo soluciones increíbles. Por ejemplo, la emergencia del liderazgo femenino de Cristina Fernández de Kirchner, que es esto que nuestro colectivo femenino observa, estudia y predica aquí y en otras partes. Porque ¿quién no se asombró de las justamente intervenciones de Cristina en un lugar ya en donde ni siquiera cuentan con demasiada participación del entorno peronista institucional? Me refiero al partido, que son los partidos provinciales. ¿Qué ocurre hoy en el partido peronista
en la provincia de Buenos Aires. Difícil el desarrollo de un liderazgo nacional y continental femenino. Cierto es, ya tenemos muchos indicios de que estas acciones que transcurren en nuestra matria son miradas con muchísima atención en América Latina. América Latina mira qué ocurre en la Argentina. América Latina mira cómo se construye este liderazgo de Cristina Fernández en absoluta disidencia con los patrones internacionales. Y en un momento como este. Porque Milei también, ya lo vimos, en el momento en que esta ocurre, Milei también es un instrumento de Macri. Recuerden ustedes que justamente Milei aparece con Silvina Bullrich y a su vez luego con Milei en un programa televisivo donde él los presenta frente a la audiencia en una clara interpretación. Estos son míos. Y aquí estamos con estos son de él. Mauricio Macri, que representa intereses internacionales. La Gangreta es una organización internacional. Muy interesante analizar qué son las mafias como institución política, porque no es un club de amigos, es una organización internacional poderosísima, que actúa en las grandes ciudades del mundo. Nueva York, una de ellas. Fíjense, Buenos Aires también. Y, por supuesto, algunas de Europa que las tienen como anfitriones directos. Pero entre nosotros están generando realmente una actitud antirrevolucionaria en el sentido de la democratización que América Latina conlleva desde Bolivia y San Martín, más todos los nuestros. Interesante observarlo, porque estas cosas no ocurren hoy, vienen ocurriendo. Se instala entre nosotros la Gangreta con la familia Macri, que sí, si quieren, fueron alojados en la Argentina posguerra del 46, tomaron una participación en la economía a través de la venta de helados en un distrito del conurbano norte, y luego fueron soltando, porque, bueno, la obra pública que Perón plantea les da un lugar ya con algo más de auxilio que la venta de helados. Evidentemente una inversión importante que los convierte en operadores de la obra pública peronista. Imagínense ustedes, obra pública peronista. ¿Se hicieron ricos? En no demasiado tiempo. Y conducen. Este señor Macri, padre, tuvo, como ustedes lo recuerdan, una relevante participación en la vuelta a la democracia, allá por los 80-90. Y luego el hijo de este magnate puede hacerse del club de fútbol y más tarde de la presidencia de la nación. Hoy Cristina, sin lugar a dudas, lo dice con total claridad. Y yo lo repito aquí porque creo que de esto se trata. No hay casualidades en la historia. Hay alternativas que hacen posible emergencia de determinados factores. Reveamos un poco entonces cuál es la situación del Estado argentino frente hoy a los grandes conglomerados de poder político. Hemos recibido comunidad de todas partes de Europa, algunas de Asia también, por supuesto la comunidad de Tel Aviv, y hoy estamos enfrentando solos, como en aquella oportunidad en que Belgrano tuvo que huir al norte para no ser muerto, la mayor de las conflagraciones que se hagan sobre lo que es la construcción de la sociabilidad latinoamericana. Vamos a esperar que nos ocurra lo mismo, como dijo ayer un periodista
que a los brasileros que encarcelaron a Lula porque no había pagado un departamento. Vamos a esperar que a Cristina, por la causa de vialidad en la que no pueden encontrar, que está mal construida, se la encarcele. Y este es el problema. Este es el problema entre nosotros. Estamos frente a un enemigo potente, interesante. Creo que la voz femenina, que cuesta que sea escuchada orgánicamente, debe insistir sobre estos planteos. Yo convoco a las compañeras para que en los lugares en donde puedan desarrollar su militancia incidan sobre estos hechos. No son menores. Llegamos por una capacidad de acumulación que se produce en la segunda mitad del siglo XX y que obviamente fue funcionalizada por el peronismo, y hoy, por alguna de esos planteos de popularidad que puede dar determinados crecimientos al argentino, como ha sido el deporte. La Argentina es buena en el deporte y merecemos a Macri porque llegó por Boca. Si no hubiera sido por esa instancia, hubiera sido difícil que lograra la notoriedad que tiene. No lo hubiéramos votado en ese momento. Interesante ver cómo surgió el liderazgo de Mauricio. Muy interesante. Por eso hoy estemos atentos a lo que ocurre, porque lo que ocurre es cómo maneja lo que nosotros llamaríamos el poder masculino, el gobierno de los estados. ¿Qué va a ocurrir ahora? Y va a ocurrir que los señores que estaban en el sur argentino y que se concurrían a su casa, allí en el sur también, jueces muchos de ellos, no tengan problema en poner una firma para pedir que la Corte sancione con cárcel a la mayor dirigente de la Argentina. Creo que si estamos aquí es para que de esto se hable, dado que tenemos un rol diferente en esta situación. Debe haber un cerco que blinde a Cristina. Ese cerco no es solamente un cara a cara, tiene que ser la voz, tiene que ser el discurso. Y para eso estamos aquí en Monpodona, para juntarnos y reunificar un discurso que se oponga a la mentira infame que nos quieren construir desde todos los lugares de sociabilidad aceptables. Compañeras, sigamos en la nuestra porque de esto se trata. No, no es por vialidad. ¿De verdad crees que es por la causa vialidad? No, no seas ingenuo. La quieren presa por la asignación universal por hijo, por el matrimonio igualitario, por las jubilaciones para las amas de casa, por plantarse frente al FMI, por el procrear, por las universidades, hospitales y escuelas, por generar trabajo, por el salario más alto en dólares de la región. La quieren presa porque despertó una generación entera, porque nos enseñó a creer que la política podía cambiar la vida, por la ley de medios, por decirle que no a los poderosos, por no rendirse nunca. La quieren presa porque la aman los que nunca habían amado a un político, los olvidados, los nadie, los que no tenían voz. No le perdonan el 50-50, ni que los científicos volvieran al país. La quieren presa porque no pudieron matarla, porque la bala no salió. La quieren presa, la quieren muerta. Pero lo que no saben es que nosotros la queremos viva, viva en la historia, viva en el pueblo. No está sola. Vamos a pelear por ella y por lo que representa. Alerta, movilización y acción. Si alguna vez Néstor y Cristina te tocaron el corazón, si cambiaron tu vida, hoy es el día de devolverles un cachito. Por el peronismo, por la patria, por la democracia, por Cristina. La tocan a ella, nos tocan a todos.
cansado de buscar algún lugar encontraré. Estoy mal herido, estuve sin saber qué hacer en algún lugar. Te espero. Estoy cansado de esperar, pero igual no tengo a dónde ir. Ayer la tormenta casi me rompe el corazón, pero igual te quiero. En algún lugar el tiempo y la distancia ya no existen para mí. Lo dejé todo, aunque todo lo recuerdo muy bien. Y a fuerza de partir voy a saber lo que es volver y volver. Volver. Un ángel me vino a buscar. Igual no lo quiero seguir. Me dice la gente que deje de pensar así, pero igual te espero. En algún lugar te espero. Del tiempo y el lugar. No sé ni dónde tengo la nariz. ¿Será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual te espero. En ¿será que las cosas no vuelven al mismo lugar? Pero igual algún lugar encontraré. Pero igual no tengo a dónde ir. Con los diarios insultos, denuncias, aprietes, limitaciones y exclusiones que hace el partido gobernante a periodistas críticos, nos vemos en la necesidad de reiterar que en nuestro país existe el derecho a la comunicación, un derecho humano consagrado en nuestra Constitución Nacional que compromete al Estado a garantizar
que todas las personas informen y sean informadas, e informadas con la verdad. Por lo tanto, las y los periodistas deben ejercer su trabajo libres de presiones y extorsiones de parte de gobernantes y empresarios, para que oculten, tergiversen o hagan interpretaciones maliciosas para influenciar a un público que no tiene oportunidad de verificar la veracidad de lo que le comunican los medios hegemónicos, que son parte de la rapiña financierista extranjerizante. En estos momentos, ese sector del periodismo y presentadores de noticias pro empresariado, el Poder Ejecutivo Nacional completo y parte del Congreso Nacional, hacen de las mentiras y las amenazas un estilo de gobierno que harta a quienes tienen claro el embuste y confunde al crédulo de hace casi 2 años atrás, que posiblemente sienta impotencia frente a una realidad muy diferente al relato del gobierno. Resumiendo, nos mienten en la cara y sin pudor. El acceso a la información y la comunicación fluida son claves para que la actual democracia representativa no sea una trampa donde los candidatos, una vez elegidos, traicionen sus promesas para con el pueblo. Por otra parte, el pueblo necesita canales institucionales para exponerle a los gobernantes su reclamo, aprobación o rechazo. Ya está comprobado que las redes no son medios de comunicación certeros. Por el contrario, están altamente manipulados. Saludamos a aquellos y aquellas periodistas que ejercen su profesión con objetividad y a conciencia. Amigas de Mupebona, hasta la próxima semana desde la Regional AJO de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Pinamar, La Costa, General Lavalle y General Madariaga. Existe un documento universal que publicaron que te protege a ti, a tu familia, a tus hermanos. Paz y dignidad para un planeta sano. Los artículos en Declaración del Derecho Humano. Cada quien tiene su propio pensamiento en ideales. Todos nacimos libres y también iguales. Así que no discrimines piel o apariencia. Los derechos son de todos sin importar diferencias. Vive en seguridad y libre en tu avenida. Recuerda que tú tienes el derecho a la vida. Desde la niñez a la vejez o juventud, nadie puede ejercer ningún tipo de esclavitud o ninguna tortura. Si ves que alguien calla, tú tienes derecho sin importar dónde vayas. Somos todos iguales ante la ley de verdad y se nos debe tratar a todos con equidad. La ley te protege de ese prepotente y tienes derecho a apelar si te tratan injustamente. Nadie puede encarcelarte sin razón cuando te buscan. Eso es que no debe haber ninguna detención injusta. Hay derecho a juicio por códigos penales. Debe ser en público y los jueces imparciales. Cada acusación debe pausar su comentario. Tú eres inocente hasta probarse lo contrario. Nadie puede dañar reputación por malestar o entrar en tu casa. Derecho a la intimidad. La libertad de movimiento con fronteras. Tienes el derecho de viajar donde tú quieras. Buscar un lugar seguro donde vivir. Si te tratan mal podrías cambiarte de país. Con el sentido de la pertenencia en un lugar. Cada quien tiene el derecho hacia una nacionalidad. Toda persona adulta tiene el derecho a casarse y a formar una familia feliz en cada fase. A tener cosas propias o compartir en acciones. Pero es el derecho a tus propias posesiones. En cuanto a religión o creencia en su momento, tú puedes ejercer tu libertad de pensamiento. Piensa por ti mismo para crear tu opinión. Comparte tus ideas. Libertad de expresión. No importa de dónde vengas, nacionalidad, sexo, color, religión, lengua o cualquier otra condición, tú tienes los mismos derechos humanos que todos los demás. Puedes verte con amigos, trabajar juntos en paz. El derecho a reunirse en público con los demás. A tomar parte en gobierno, eligiendo en cada instancia. Cada líder presidente es el derecho a democracia. Con vivienda decente hasta cuidados médicos. Seguridad social que incluye la educación. Para que cuando trabaje el adulto y este cobre sepa que existe el derecho de los trabajadores. Pero también relájate si hay derecho a jugar. Para invertir en nuestra paz mental. Al tener buena vida, madre, niño, todo humano. Comida y alojamiento en cualquier tipo de plano. La educación es un derecho que el niño debe ver. Con la frase marcada, nunca pares de aprender. Y así cuando haces una creación de algo mejor, en arte, ciencia o vida tienes derechos de autor. Debe haber un orden apropiado que nos sigue obteniéndose con un mundo justo y libre. Está claro que no todos lo pueden obtener. Todavía queda mucho trabajo por hacer. Tenemos un deber hacia los demás. Deberíamos proteger sus derechos y su paz. Eso es predicar con la responsabilidad de que salga a la luz la voz de la verdad. Recuerda que da igual si es que niño o anciano. Nadie nunca debe ocasionarte ningún daño. Mereces ser feliz, libre y sano. Y nadie puede arrebatarte tu derecho humano. Esto no quiere decir que vivas
más libertinaje, diferencia de ser libre, actuar como salvaje. Antes de decir las cosas, pausa y piensa. Tus derechos terminan donde los demás comienzan. Justicia en cualquier parte, nunca se comparte, porque es una amenaza la justicia en todas partes. Dejemos de ser parte del problema en cada acción, que entre todos formemos parte de la solución. Más fuerte que nunca cuando no nos atacamos, y el puño se relaja para tendernos la mano. Cuando hay diversidad de culturas como en ramos, y no discriminamos sino que lo celebramos. Hola, buenas noches. Esto es Cuenta Conmigo, un espacio de Radio Cooperativa La Reconquista, que nos escuchamos después del programa Columna de Opinión. Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, según estés escuchando, en el espacio de el programa de las mujeres peronistas bonaerenses y nacionales, porque se escucha a través del show Tuve. Hoy tenemos una obra, un cuento de Mateo Boos, que es un rosarino nacido en 1881, cuyo verdadero nombre era Miguel Ángel Correa. Periodista, escritor, comprometido con su realidad social, así que también pasó por la política. Y el cuento se titula El Cambarangá, que significa, en la voz guaraní, como la imagen, el retrato o el disfraz, diríamos hoy, del diablo, y alude a una fiesta popular, tradicional de San Baltasar, donde el santo, el rey mago negro, según la leyenda, visita a Jesús en la cuna. Y es la fiesta que se celebra el 6 de enero y donde el pueblo asusa, desafía a Mandinga, el Cambarangá. Bien, dice así. Al día siguiente se celebraba la festividad de San Baltasar. La procesión y las velaciones se harían en Tacuarembí. Concurrirían los devotos desde apartados distritos del departamento. Selén Heredia no faltaría. En los 2 años anteriores había hecho de Cambarangá, tan bizarramente que ahora le rogaban otra repetición. Guardaba en su rancho del sombrerito el traje de ceremonias, pantalón, chaqueta y capa de coco punzó, y un gorrete con guarniciones plateadas. Tenía también una mixtura para ennegrecerse la cara, que le proporcionó el droguero de San Antonio de Obligado. El contratista del obraje le arregló las cuentas y al promediar la siesta se puso en camino, el Winchester al hombro, la cintura cruzada con su machete de peón de monte y a la saga Aguará, perro fiel, abrojiento y peludo. Atravesaría hasta el sombrerito unos 4 kilómetros de selva. Se metió por la picada que conocía palmo a palmo y que a esa hora de sol furioso y calor enervante ofrecía una quietud insidiosa. Selén pensaba en el santo negro y en el oficio de Cambarangá. Evocaba las escenas de los 2 años precedentes. Arribaba él a caballo, travestido de mandinga, al sitio donde se congregaban los promesantes y, apenas avistado, multitud de jinetes lo rodeaban, lo chuceaban, lo burlaban al grito de «Cambarangá, Cambarangá». Entonces él
el Cambarangá, los perseguía y fustigaba con el arreador en un tumulto de estrépitos y pechadas. Entre la polvareda, algunos pingos daban con montura y todo contra el suelo. Ese juego bárbaro, que ya habían prohibido las autoridades de otras comarcas, lo encantaba y enardecía, y su expectativa se exaltaba con la víspera de la festividad. Selén marchaba con los ojos en el suelo. Desembocó en una abra bañada de sol y ya no le faltaba más de 1 kilómetro para salir del monte. Bruscamente enderezó la cabeza y aguzó la vista. Todos sus instintos se replegaron y apretaron a la defensa. Como a 80 pasos, junto a unos chañares, se perfilaba un hombre con el Winchester echado a la cara. Instantáneamente reconoció a Policarpo Mendoza, un rosarino afamado de corajudo que trajo para guardaespaldas un político del Rabón. Mendoza se la tenía jurada a Selén por un delicado asunto de polleras. Era desventajosa la situación de Selén, en medio del Abra, a la descubierta y sin un solo tiro en su Winchester, frente al tenebroso redondelito del Winchester de su adversario, preparado para descerrajarle unos chumbos. Debía jugar toda su suerte en una carta. Levantó el fusil por encima de la cabeza, paralelo a la tierra, y avanzando unos gritos: ¡Eh! Policarpo Mendoza avisoraba al ras del caño del arma. Podía voltear a su rival con un boquete en medio del pecho. Pero la actitud de Selén provocó su curiosidad, y el índice, engarfilado, se paralizó en el gatillo. Cuando ya abreviaba la distancia, Mendoza estuvo al alcance de su palabra, y Selén le dijo: ¿No le parece cosa de sonsos balearnos aquí, en esta soledad? Mañana es la fiesta de San Baltasar. Podremos hacernos curvicas delante de la gente. Así demostraremos cuál de los dos es más macho. ¿A qué hora caerás vos a las velaciones? Soy el Cambarangá. Bajó Mendoza el caño del arma y sin otras frases quedó concertado el desafío. Los dos hombres se toparían y sacarían chispas en Tacuarembí, a la vista de todo el pueblo. Y uno y otro, con el Winchester al hombro, tomaron direcciones contrarias. Sonaban guitarras y acordeones. Envuelta en olas de polvo y resplandeciente transcurría la procesión. San Baltasar titubeaba en lo alto de las andas, y los estandartes rojos se movían sobre la muchedumbre de promesantes. Marchaba al frente una criolla, con carátula de emperatriz de carnaval. A sus flancos, unas pebetas greñudas y hoscas ostentaban en sus torsos enjutos unas alitas de crinolina. A ratos, la emperatriz, coronada por un disco de cartón dorado, danzaba con el retablo angélico, una danza titulada La Polca de los Reyes, mientras, por el orden, velaba la mayordoma, china oronda y respetable picada de viruelas, los alféreces, recios tipos montaraces que lucían en el pecho una banda cromática y pringosa, distintivo de su autoridad. En la puerta de un rancho paró la procesión. El santo negro, tosca figura de talla, fue conducido por la emperatriz a su corte alada al interior de la vivienda a reposar entre oropeles y bujías. El recinto se colmó de devotos y un jarro de latón fue circulando de mano en mano y suavizando las bocas resecas con gargarismos de aguardiente. Policarpo Mendoza se sentó afuera.
Situóse entre sus rodillas un cusco flaco. Lo acarició y le arrancó después, a tirones, unas garrapatas de las orejas. El animal brincó y se alejó. No hay que ser hereje, reprochó a sus espaldas una voz de mujer. Volvió la cara. Allí estaba Dorotea, una correntina huesuda con pollera de tonos y dibujos rancios. Lo alegraba la presencia de la muchacha, la causante de su enojo con Selén Heredia. Sería ella testigo de lo que iba a acontecer esa tarde. ¿Qué tal, Dorotea?, inquirió él. Che, gorda, repuso, con lo cual daba a entender su bienestar. ¿Y usted, don Mendoza? Mendoza contestó también con un agasajo correntino. Lindo, viéndola. Ay, qué don Mendoza este, cacareó la muchacha, haciendo crujir con un esguince del busto las enaguas duras de almidón. Hubo un silencio. Mendoza siguió con los ojos la sombra redonda proyectada por una nube y que rodaba sobre los pastos, igual que un chambergo arrebatado por el viento. ¿Y Selén?, indagó el hombre. Otra vez crujieron las enaguas de la correntina y, agrandando la boca con un mohín, prorrumpió. La pregunta de don Mendoza. ¿Encelao el mozo? Selén Heredia no ha de tardar. Es el cambarangá. Minutos después, la gente, aglomerada en torno del rancho, rebullía y, señalando al horizonte, todos anunciaban jubilosos: ¡El cambarangá! ¡El cambarangá! A galope tendido se acercaba un jinete. Era una mancha que crecía de tamaño y definía, poco a poco, sus formas. A su alrededor revolaba su capa, como una membrana purpúrea. Ya se percibía su ulular selvático. ¡Ujú, ujuy, ujú, ujuy! Y el arreador restallaba, dibujando el espacio, garabatos vibrantes. A 10 metros del rancho, sofrenó violentamente hasta dar la cabalgadura con el anca en el suelo. Y ululó y chasqueó su látigo. En su cara hollinienta y reluciente le brillaba toda la dentadura. ¡Cambarangá! ¡Cambarangá!, corearon unos promesantes saltando a sus recados. Sacaron nuevamente a San Baltasar a la cruda luz de la intemperie para no privarlo del espectáculo. Lo custodiaban la emperatriz y los angelitos, la mayordoma y los alféreces. Y comenzó el juego ecuestre. Los promesantes se acercaban al cambarangá, le mofaban con golpes de boca y lo hostigaban con los cabos de los rebenques, y huían, y después, gambeteantes y vocingleros, por el campo. El cambarangá los perseguía. Zumbaba en el aire la cuerda del arreador, que a menudo pintaba en la piel de los contrarios una lagartija de fuego. Pingos y jinetes transpiraban, acesantes bajo la llamarada del sol canicular. Un alborozo emocionado y rudo dominaba a los hombres. Desde el rancho, las mujeres alentaban a sus favoritos, y por todos lados se voceaba: ¡Cambarangá! ¡Cambarangá! Policarpo Mendoza apretó la cincha de su overo, se tanteó la daga puesta sobre los riñones y montó. Vamos a ver cómo se porta don Mendoza. El nuevo jinete trazó a todo correr una gran parábola y luego acudió rectamente al encuentro del mandinga. Y todos gritaron una vez más: ¡Cambarangá! ¡Cambarangá!
y a esos gritos acudieron ahora unos gritos de espanto. Habían visto todos fulgurar un facón en la diestra de Policarpo Mendoza y habían visto al Cambarangá alzar los brazos y derrumbarse con trágico desconcierto, y veían ahora al caballo disparar por la llanura y al Cambarangá, colgado de un estribo, azotarse entre tacurúes y troncos. El Cambarangá ya era un guiñapo sangriento. Entre dos milicos y las muñecas apresadas a la espalda con un maniador, entró el criminal a la comisaría del Sombrerito. «Metadlo al calabozo hasta que venga el jefe», ordenó el auxiliar. Policarpo Mendoza no estaba arrepentido. Se había vengado de Selén Heredia. Ninguna ofensa dejó él jamás sin castigo. Sus pupilas escrutadoras se fueron habituando a la oscuridad del calabozo, y así divisó el bulto de un hombre que lo miraba, y en ese hombre reconoció con aterrado asombro a Selén Heredia. Era Selén Heredia. ¿A quién entonces le había sumido el facón hasta la S? No podía culparse a Selén Heredia de felonía. En una pulpería del Sombrerito bebió unas copas para entonar el garguero, y cuando quiso acordar se agarró una borrachera que todavía le duraba. No fue adrede. A nadie le sacaba él el cuerpo para pelear. Entonces el maestro de escuela, un muchacho de esquina que escribía en los diarios de Santa Fe sobre costumbres de la comarca, quiso ser el Cambarangá, y mientras el ebrio dormía, se vistió con los trapos de Selén, se embetunó el rostro y marchó a caballo rumbo a Tacuarembí. Aún nada sabía Selén Heredia. Al conocerse el crimen, lo habían traído para declarar. Bien. Y Mateo Bosch, autor de este cuento, es también autor del cuento Los Inundados, sobre el que se hizo una película con la dirección del maestro Fernando Birri, en su momento con el apoyo del Instituto de Cinematografía de la Universidad del Litoral, y por eso vamos a escuchar la obra Los Inundados, en esta obra de 1967 de Ariel Ramírez, en las voces de Los Fronterizos, y con Eduardo Falú también interviene. Bueno, muchas gracias por la atención. Esto fue Cuenta Conmigo por Radio Cooperativa La Reconquista y el programa de las mujeres peronistas bonaerenses y nacionales, Mujeres por la Felicidad del Pueblo. Lavándose bien el agua del Paraná, creciendo noche y día sin parar. Ranchada, barranca, tronco se llevará, con viento y aguacero el Paraná. Mi rancho hasta la cumbrera ya se anegó, el ceibo ni el aromo tienen flor. Estaba triste la tarde cuando me fui, cantó su dulce queja el yerutí. Por el río navegando la canoa va cargada, redes, trampas, aparejos, los salvé de la ranchada.
por el río volveré a Santa Fe. El agua vino bramando, pobre quedé, ni rancho ni cobija he de tener. No me han de sacar del pago donde nací, peleando a la corriente de vivir. El cielo ya está limpiando, vuela el chajá. Calandrias y crestudos cantan ya. Hacia de llegar el día en que volveré a levantar mi rancho en Santa Fe. Por el río navegando la canoa va cargada. Redes, trampas, aparejos, los salvé de la ranchada. Por el río volveré a Santa Fe. Hola, buen día, buenas tardes, buenas noches, compañeras. Cuando conectemos, ¿cómo están ustedes? Y nosotras aquí, iniciando el mes de junio, un mes lleno de conmemoración para el pueblo peronista, para las mujeres que somos parte de la felicidad del pueblo. Y desde Mupebo, Mujeres por la Felicidad del Pueblo, Mujeres, Feminismo por la Soberanía, vemos el avance de la política del miedo como en las mejores etapas de las dictaduras, sobre todo de la última dictadura militar, civil, eclesiástica que hubo en la Argentina. Pero en esta etapa tenemos que diferenciar y hacer memoria, como siempre en nuestro espacio trabajamos por la memoria, por la verdad y la justicia. Y tenemos que hacer memoria porque en aquellos tiempos, como sea, nuestros compañeros se comunicaban con el mundo y les hacían saber lo que estaba pasando acá. Hoy, con más razón y más rápido, ya lo saben. Por eso es un poco incomprensible a veces observar la reacción del mundo, la baja calidad humana que existe detrás de la frontera. Nosotros en la Argentina, nosotras, que hemos sabido construir un país con mucho dolor y con mucha decisión de recordar y de tener memoria y de buscar justicia, no venganza. Nosotras que hemos visto cómo se recuperó nuestro país
a partir del 2003, cómo empezó a recuperarse la educación, la salud, la seguridad, la industria. Hemos visto cómo nosotras, en nuestras manos, en las manos de nuestros hijos, la computadora, el celular, el viaje. Claro, ellos decían, les hicieron creer que con un sueldo medio podían en 40 cuotas comprarse un pasaje a Europa y viajar por el mundo. Les hicieron creer, no. Lo conocimos eso. No nos podemos olvidar, compañeras, que hemos puesto nuestra primera estación en el espacio, y también hemos puesto una segunda, y ese trabajo no lo ha hecho casi ningún país en Sudamérica. Así que fíjense, teníamos un lugar de avanzada, en el mundo nos reconocían como aquellos que juzgaron a la dictadura militar, los adalíes de los derechos humanos. ¿Y qué pasa con nosotras, compañeras? ¿Por qué? Que nos tiren todo por tierra. En dictaduras tiraban todos los homenajes que hacíamos, un busto, una estatua, y sufríamos porque eran la imagen de nuestros líderes. Pero ahora estamos perdiendo nuestros derechos, el derecho a ser, a estudiar, el derecho a investigar, el derecho a comer bien, el derecho a soñar con un presente bueno y un futuro. Un futuro bueno para los nuestros, las nuestras. Y compañeras, hace poco el gobierno de Milei disolvió el Instituto Juan Domingo Perón y quiere desalojar el bar Un Café con Perón. En esa instancia de defender lo nuestro, metieron preso a Juan Grabois. Y también pasaron cosas en provincia de Buenos Aires, donde un policía federal mató a un niño que estaba esperando el colectivo a cococho de su papá. Y la Bullrich, bueno, ella siempre defendiendo lo indefendible, pero también nosotros estamos viendo el pre-2001, la estamos viendo a ella haciendo lo mismo que hacía antes de que nuestro país volara por los aires en el 2001. Es la misma situación. Bueno, sabemos que Milei gobierna solo para el 1% más rico del país, y quienes le financiaron la campaña: BlackRock, bancos, Roca, Magneto, Bulgeroni, Elstein, Galperín, etc. Sí, hay plata, mucha. Milei podría cobrarle a los mega evasores de impuestos del 1% más rico. Podría frenar el mega contrabando y la subfacturación de las grandes exportadoras mineras, petroleras y sojeras, que son más de 40.000 millones de dólares al año, según denunciaba la socióloga Alcira Argumedo, y miles de millones de dólares más por evasión y fugas de otro tipo. Pero en esto de perseguir a nuestra lideresa Cristina Fernández de Kirchner, perseguir al pueblo trabajador, perseguirnos a nosotras y a todas nuestras conquistas,
también podemos ver cómo esta política del miedo en el mundo se está escuchando. Escuchen al compañero de ATE en la OIT. Me honro en dirigirme a ustedes en mi carácter de secretario general de ATE, Asociación Trabajadores del Estado de la Argentina, organización sindical centenaria, fundada en 1925, que agrupa a 500.000 de trabajadoras y trabajadores del sector público argentino. Debo afirmar aquí, en este escenario internacional, que en mi país la democracia está en peligro. El presidente de la Nación, Javier Milei, gobierna al margen de la ley y en contra de la Constitución, arrasando de manera salvaje con los derechos de los trabajadores alcanzados durante más de un siglo. Esta OIT ha asegurado que no existe democracia sin justicia social y no existe democracia sin libertad sindical. Las mentiras organizadas, las descalificaciones, las amenazas, la represión, el espionaje ilegal a dirigentes sindicales y la política de desprestigio sobre las organizaciones gremiales y sociales son el vehículo preferido del gobierno para dar el debate sobre estas reformas. Hasta el momento se han despedido más de 48.000 trabajadores estatales y se reformó la legislación para acabar con la estabilidad en el empleo público, derecho consagrado en la Constitución Nacional. El gobierno argentino ha pulverizado los salarios de los empleados públicos. Hemos perdido más de un 20% de nuestros ingresos. Se han destruido las negociaciones colectivas en la administración pública, algo que antes nos honrara por su desarrollo y extensión. Estas políticas acaban con el diálogo social que desde esta organización internacional se impulsa. A días de cumplirse 47 años desde la sanción del Convenio 151, el derecho a participar en la fijación de nuestras condiciones de trabajo y de nuestras condiciones de trabajo y demás garantías de la libertad sindical se encuentra virtualmente derogado. No quisiera concluir sin señalar los padecimientos que causa a los jubilados y pensionados un gobierno que está arrasando con el sistema previsional. Desde su asunción se ha implementado una política de destrucción de los pisos básicos alcanzados en materia de seguridad social y salud, conforme a los estándares asumidos por nuestro país en consonancia con el Convenio 102 de la OIT. En este modelo de país que propone el gobierno argentino, no ingresamos con una vida digna los trabajadores, los jubilados y los sectores populares. El mismo solo puede aplicarse mediante un protocolo ilegal antimovilización, es decir, con represión. La respuesta del gobierno ante las justas demandas de los trabajadores ha sido únicamente la represión y la criminalización de la protesta social. Tan solo en los primeros 5 meses de este año hubo más heridos en manifestaciones que durante todo el periodo del 2024. Y en diferentes provincias del país, dirigentes de ATE son sometidos a proceso penal en abierta violación al Convenio 87. También hay que destacar el ataque a nuestra más importante herramienta, el derecho de huelga, prohibiendo su ejercicio a partir de un decreto que pretende ampliar las actividades que se consideran esenciales. Hace pocas horas, la justicia laboral suspendió la vigencia de ese decreto por pedido de esta organización, pero la avanzada antisindical no cesa. Por estos momentos, en la Argentina, el miedo se ha convertido en una política de Estado. La violencia se ejerce desde las más altas esferas del poder. En este momento en la Argentina, la violencia es institucional. Queremos que el mundo se entere que no la vamos a aceptar y que al gobierno lo vamos a confrontar. Muchas gracias. Como verán, compañeros, compañeras, esta es una muestra. El ataque a los y las trabajadoras y a quienes dieron el mayor lugar en su gobierno, como lo fue Cristina. Y el peronismo es tan significante en nuestra historia
Y Cristina, tan representativa del campo nacional y popular, que a los miembros de la justicia les tiembla el pulso a la hora de la firma de su condena. Los aprietes de los lacayos mediáticos, el triunviro judicial, son impulsadas por un sector del poder ligado a Mañeto. Qué bárbaro, ¿no? Recuerden, compañeras, que hubo un juez que no quiso seguir con el juicio a estos jueces, autoridades de Clarín que estuvieron juntas en Lago Escondido, que fueron a recibir órdenes allá. Bueno, esos son parte de los lacayos mediáticos. ¿Qué sucede con la burguesía nacional y regional que necesita de las políticas de consumo interno y de acuerdos impulsados por los gobiernos peronistas a través del Mercosur y de los BRICS, por ejemplo, para sostener sus ganancias, las cuales con este gobierno se ven en peligro por la apertura a las importaciones, o lo peor, al constante aliento de la especulación financiera y la entrega de los recursos naturales a las multinacionales foráneas? La contradicción surge en los poderosos. Unos la quieren presa porque prometieron saciar la sed de venganza de sus votantes. Y en caso de darles a estos la condena, dudan ante la posibilidad de que el peronismo se fortalezca con un nuevo 17 de octubre en un año electoral. Los otros, porque lisa y llanamente ponen en riesgo sus ganancias, si Milei y su banda no tienen una alternativa política para confrontarlos con la potencialidad de Cristina Fernández de Kirchner. Así que bueno, llegó la hora de los hornos, y en este momento el horno no está para bollo. Ante el ajuste, la recesión, la represión y la injusticia, la condena a Cristina será tirar nafta al fuego. Debemos ser protagonistas y no meros participantes. Estos son tiempos para escribir la historia, la del enemigo detrás de un escritorio con la lapicera de los tiranos, la nuestra en los muros de la patria y con el pueblo en la calle. Porque como dijo Cristina, no hay solución para el país con esta política. Y esto lo escuchamos ahora en palabras del compañero Jorge Rachid. Escuchemos. La persecución a Cristina Fernández de Kirchner, es decir, al peronismo, nos lleva a algunas reflexiones necesarias que podemos analizar históricamente, pero en las circunstancias actuales, cuando hace pocos días Estados Unidos le prohibió la entrada al país a Cristina Fernández de Kirchner, emitió una señal muy clara para esta Corte Suprema canalla, corrupta y criminal que tenemos en la Argentina, que ha deteriorado la democracia, que ha aplastado procesos de 20 y pico de años, como el Correo Argentino, que ha ignorado las señales y las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el Milagro Salas, que ha producido profundo silencio ante el avasallamiento constitucional de Milei, nos lleva a preguntarnos si realmente el peronismo como PJ anida el proceso de liberación nacional que el movimiento nacional y popular en la Argentina se debe. Estas reflexiones tienen que ver con que desde 1983 la dirigencia política ha aceptado la imposición estructural de la dependencia en la Argentina. Y esa imposición estructural, más allá de los 12 años felices de Néstor y Cristina, que pudieron ampliar derechos sociales, no pudieron modificar la estructura del sometimiento económico, macroeconómico de la Argentina, en especial del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial,
es decir, los instrumentos del imperialismo de Estados Unidos, y eso se explica hoy por una simple razón, cuando vemos que la ley de entidades financieras sigue siendo la dictadura militar. Entonces esta persecución a Cristina es la continuidad de un proceso a nivel continental que ha llevado a la persecución de los principales líderes políticos y que va a proseguir, como va a proseguir con Axel, como va a proseguir con Infran, como va a proseguir con cualquiera que pueda ser hoy obstáculo a los planes de saqueo y liquidación patrimonial de la Argentina y sometimiento al pueblo argentino. Estamos viviendo un proceso de degradación con un presidente patético que plantea en el mundo que hay que darle muerte al socialismo, y esto la verdad es que nos pone en el peor lugar y en la peor situación. Si no recuperamos la humanización de la política, si no recuperamos nuestra capacidad de movimiento nacional y popular de liberación, va a ser muy difícil que solamente con la estructura del PJ electoral se pueda superar esto, sino es con una conducción del movimiento nacional y popular que se plantea objetivos estratégicos muy claros. Quizás, como bien dijo Axel, estamos entrando en una etapa fundacional y que hay que realizarla, hay que replantearse, porque indudablemente la convivencia de los diferentes en el movimiento nacional nunca puede ser en la convivencia con los enemigos de la patria y del pueblo, mucho menos con aquellos oportunistas que saltan los cercos sin pudor y aquellos que hoy desgraciadamente acompañan a un lacayo miserable y delirado como el presidente Milei. ¿Escucharon, compañeras? Este es un momento político impostergable para que las centrales obreras declaren el estado de alerta y movilización nacional y paro general indefinido en defensa de la patria. Porque acá el problema no solamente es la política de miedo, es la democracia misma, compañeras. Y con la democracia nuestra soberanía, nuestra memoria. Y este momento político no es solo la persecución personal a Cristina, a los trabajadores, a los sindicalistas, sino que es un ataque a las libertades democráticas. Es en definitiva el fin del Estado de Derecho. Y si se concreta esta ignominiosa resolución de la Corte, todo el pueblo tiene que estar en la calle, compañeras. Ya lo decía ella, ya lo decía Evita, tan clara, tan ya nos alertaba desde su momento, desde su gran momento, ya nos alertaba cómo pensaban los otros de nosotros y cómo teníamos nosotros que ser fuertes, abroquelarnos y defendernos. Escuchen, compañera. Ella fue en realidad, de verdad, como digo, el mejor ministro, aunque era un ministro sin cartera. Ella fue candidato a todo y nunca quiso hacer nada. Era una mujer tan extraordinaria que dejó una obra que creo que no se olvidará en la historia argentina, aunque pasen muchos años. Es que ellos, que en las campañas preelectorales prometían el oro y el moro y después despreciaban al pueblo y lo olvidaban, les molesta que haya una mujer que trate de amparar a los ancianos, a los humildes, a los desvalidos, a los niños. Es que a ellos les molesta todo lo que se haga en bien del pueblo. Quieren con conferencias arreglar el mundo. No saben que no habrá paz en el mundo mientras no haya paz en los corazones de los hombres. Que no habrá paz en el mundo mientras los obreros sean solamente brazos de trabajo en la paz y carne de cañón en la guerra. Que no habrá paz en el mundo mientras no salgan las odiosas diferencias sociales. Y que no habrá paz en el mundo mientras no desaparezcan los odios entre hermanos. Para eso es menester formar una justicia social que va dirigida al pueblo. Tengo el orgullo de ostentar las dos condecoraciones más grandes que puede ostentar una mujer: el cariño de los humildes y el odio de los oligarcas.
escucharon, compañeras, como verán, hemos pasado también el día de la afirmación de los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. También eso hemos logrado nosotras discutirlo en las escuelas y que Malvinas nunca se vaya a nuestro corazón. Bueno, así, en este momento tenemos que ser fuertes, estar alertas, porque solamente con nosotras en la calle, unidas, triunfaremos. Hasta la próxima. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Te doy Dios, quieres más, es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir, nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu mente frente a mí, sé que tu corazón diría que sí. De la sensación, lejos del sol que quema de amor, lejos del sol que quema de amor. Además, les queríamos comentar que conforme a lo que dijo Cristina hace poquito, Milagro Sala es la dirigente política con mayor dignidad de nuestro país. Ya lleva 9 años, 147 días como presa política del neoliberalismo macrista en su momento y ahora estamos con este desgobierno de Milei. Pero Milagro Sala, presa política, la queremos libre, libre porque corresponde. Milagro Sala, inocente. Además les quería comentar sobre Milagro que este fin de semana, donde está ella con pena domiciliaria, se pasó
el documental Lago Escondido, Soberanía en Juego. Y quedó muy impactada y ahí reconoció el porqué de esta gesta patriótica que se realiza, ya que se lleva la 7ª marcha al Lago Escondido. Se trabajó y se visibilizó la situación de ese territorio patagónico que se lo están apropiando los ingleses y otros grupos empresarios extranjeros. Y bueno, quedó muy impresionada con la película, con el documental, y agradeció porque es una forma de ver nuestra realidad. Y bueno, como dice Fibka, porque no se puede defender lo que no se ama, y porque no se puede amar lo que no se conoce. O sea que nosotros tenemos que investigar, conocer, para poder cuidar a nuestro territorio, a nuestra soberanía, que es muy importante, que es para nosotros, para nuestros hijos y para nuestra posteridad, ¿no? Y les quería decir también que les recuerdo que el Lago Escondido, Soberanía en Juego, fue seleccionado oficialmente en el 19º Festival Internacional de Cine de Derechos Humanos en Buenos Aires, donde formará parte de la categoría documental. Se trata de un festival que invita a descubrir cómo el cine puede potenciar la conciencia y el conformismo y el compromiso, producciones audiovisuales recientes de diversos países que promueven la inclusión y la igualdad. Para Lago Escondido, Soberanía en Juego, se trata de su selección número 15 en festivales internacionales, entre las que fueron reconocidos como uno de los 5 premios en España, Cuba, México e India. La proyección de Lago Escondido, Soberanía en Juego, se va a llevar a cabo este viernes 13 de junio a las 19 horas en el Centro Cultural San Martín, que queda en Sarmiento 1551 de Cava. Y las entradas pueden adquirirse de manera gratuita inscribiéndose en la página web del lugar, ¿sí? Así que bueno, todos invitados y a seguir luchando por nuestra soberanía y también por Milagro Sala. Pero recordemos que las Islas Malvinas son argentinas, Lago Escondido también. Abrazo, compañeras. Valiente que tú, oigo tu voz más allá de Jujuy y tu galope audaz, doña Juana Zurduy, me enamora la patria en agraz, desvelada recorro su voz, el español no pasará, con mujeres tendrá pelear. Juana Zurduy, flor del Alto Perú, no hay otro capitán más valiente que tú.
oliendo a jazmín. Somos Mujeres por la Felicidad del Pueblo, feminismo peronista. Reivindicamos el legado de Vita, nuestra jefa espiritual. Escuchanos los miércoles de 18 a 20 horas por YouTube, @mupebona, y los viernes de 18 a 20 horas en La Reconquista Radio Cooperativa en línea. Deja tus mensajes y comentarios al 7722-6082 o al correo mupebona22@gmail.com.